Federico Perfecto. González. Federico González, vamos a hablar con él, es profesor de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, exdirector de Panalsoft. Vamos a hablar sobre avances y miedos de la inteligencia artificial. Serían miedos y avances. Bueno, todo al revés estoy diciendo. Yo tengo todo. No, eso fue un chiste. Ah, bueno, ok. Un chiste. Quiero saber qué es lo que tengo mal anotado y no. El apellido sí lo tenía mal anotado. Sí. Perfecto. Federico, ¿estás ahí del otro lado? Estoy por acá, ¿cómo están? ¿Todo ¿Qué muy tal? bien? ¿Cómo te va? Hola, Fede. ¿Todo bien? Todo perfecto. Bueno, me alegro. Federico, un poco, a ver si puedo acomodar la pregunta. ¿Está tan en boga lo de la inteligencia artificial que ahora parece que todo tiene inteligencia artificial? Es decir, ¿cómo hacemos para diferenciar efectivamente qué tiene inteligencia artificial de qué es una empresa que en realidad lo que te vende es un programa que sirve para hacer cosas, pero no sé si... O sea, todo te lo venden ahora como inteligencia artificial, desde un supresor de sonido hasta armar tu propio avatar, hasta el chat GPT, ¿no? Claro. Sí, es verdad que se avanzó mucho en estos últimos años, principalmente desde 2012, que hubo a nivel científico, digamos, un avance importante en ese sentido. La inteligencia artificial no es una cosa nueva, esto viene desde los principios de la informática, siempre se quiso tratar de resolver de una manera más inteligente la programación de las cosas, pero la verdad es que en estos últimos años sí hubo muchos avances y, por ejemplo, recién la publicidad de Coca-Cola que se veía, en realidad lo que tiene de inteligencia artificial esa publicidad son pequeñas partecitas, en las radios le gustan decir como pequeñas pastillas, Sí. donde, por ejemplo, un cuadro reacciona de alguna manera y uno ve como un movimiento en el cuadro, pero después lo otro es una gran producción clásica, típica de audiovisual, como cualquier otra publicidad, ¿no? Claro. O sea, no es que... en esa que vimos que es una publicidad... O sea, hay mucho de real o de edición de video y de creación Claro. de dibujitos, de gráficos, qué sé yo. No es que está todo hecho 100% con inteligencia Claro, artificial. porque lo que se popularizó mucho ahora es lo que se llama el prompt, que es una palabra en inglés que básicamente es lo que uno hace en computación para escribir algo y dar como una instrucción a la computadora. Te inventé recién así la definición. Sí, bien. Entonces, cuando empiezan, dentro de la inteligencia artificial hay diferentes ramas. Hay una rama que trabaja con sonido, o sea, con audio, otra que trabaja con imagen y con video, otra que trabaja con texto. Personalmente creo que la que más avanzada está es la que trabaja con texto. Es lo que se llama NLP, que es el Natural Language Processing, que básicamente desde el 2012, cuando se inventó una cosa que llaman Transformers, eso hizo que despegara mucho y muy rápido la calidad del entendimiento del texto. Y a partir de ahí, el texto se usó como, te diría, como punta de lanza para mostrar esos avances de la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, en lo que es imagen, está bastante precario todavía todo. Hay mucho por avanzar, por desarrollar, sobre todo en lo que es generación de imagen. Hubo O sea muchos que avances este último año. El ejemplo de la publicidad de Coca-Cola te da esa pauta, porque antes no existía esa publicidad, pero todavía falta mucho. Y se necesitan muchos recursos tecnológicos para poder hacer eso. O sea, necesitas un montón de equipamiento y un montón de horas de una computadora, de muchas computadoras prendidas para hacer una boludez. O sea, eso una en animación muy imagen, cortita, claro. bien hecha, necesita muchos recursos. Ahora después vamos a jugar con alguna cosa que no necesita tantos recursos, pero que obviamente no tiene la misma calidad de lo que veíamos recién. Pero y ahí ¿cómo Eh, te das cuenta? Porque, por ejemplo, a mí me sorprendieron las fotos del Papa con la campera. Sí. O sí, sea, no, yo no me claro, di cuenta tan fácilmente, sí, ¿eh? tal No, yo no cual. me di cuenta. No, es Hasta que no me que, lo a ver, dijeron. yo no creo que tenga sentido ponerse a ver si te das cuenta o no te das cuenta, porque cada vez te vas a dar cuenta menos. O sea, Claro. Qué digo, peligro. hoy podemos La discutir gracia si es nos que no te damos des. cuenta, hoy podemos discutirlo, el año que viene no. Claro. Entonces, la cuestión está en cómo se acomoda uno a esa nueva realidad, más allá de si te das cuenta o no te das cuenta, que creo que para nosotros es importante,
pero para las computadoras es secundario. Y en ese sentido nosotros estamos jugando el juego de las computadoras hoy, Oh. ¿no? Ahora entiendo la carta de pedirle que esperemos un poquito para seguir desarrollándolo. Sí, qué sé yo, eso... Yo creo que hay una preocupación genuina por parte de la industria, por parte de la ciencia, por parte de la política, en un montón de sentidos, pero también creo que no sé si es efectivo después eso. Son como esas cosas que la legislación es lenta, llega tarde y después siempre alguien se escapa por otro lado y nada, igual termina avanzando, para evitar la palabra evolucionando, digo, porque en este sentido tiene como una connotación negativa, entonces avanza, no importa si avanza bien o mal. Fede, Agustina Fauri te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué haces vos? Em, Puede ser que todo este avance, porque me parece que el avance se dio tan pero tan rápido, puede ser que como algo positivo nos ayude, por ejemplo, a cambiar las pautas en educación, las pautas en salud, porque me gustaría por ahí hablar de cómo lo vemos como positivo, porque después vemos como un montón de cosas negativas, estamos viendo esto de no poder saber cuál es la realidad, esto de que nos avasalla y no sabemos cómo interactuar, por ahí el miedo este que tenemos a perder nuestro puesto de trabajo, pero me gustaría por ahí hablar de la parte positiva que tiene toda esta intervención de la IA. Bien. Hace un ratito decían dos palabras que se me escapó una, miedo y, ¿cuál era la otra que dijeron? Y avances. Avances. Miedo y avance. Es eso. Es una montaña rusa de sensaciones que va a haber en los próximos años, en donde se caracteriza por el miedo y el avance. Pero no necesariamente todo es malo o todo es bueno. Es como en cualquier sociedad, hay cosas positivas y cosas negativas. Lo que está pasando ahora es que no entendemos qué es lo que está pasando. No lo entendemos, o sea, quiero decir, yo sí lo entiendo, ustedes no lo entienden. Eh, Tal cual. no entendemos como sociedad por qué algo nos está mostrando todos los días, ya no una noticia, 15 noticias, 20 noticias por día. O sea, si nos empezamos a pasar mensajitos de las cosas nuevas copadas que vemos, o de las que nos preocupan, o de las que están buenísimas en el sentido positivo, todos los días vamos a no poder pasarnos todos los mensajitos de lo que nos queremos contar, que vimos, que hicieron en otro lado. Porque es como, ¿se acuerdan en la década del 80 cuando empezaron a salir las calculadoras y entonces uno podía hacer sumas más rápido? Bueno, esto es lo mismo, todo es más rápido. Entonces las cosas van a estar ocurriendo cada vez más rápido y nosotros tenemos que entender que estamos en el medio de ese cambio y en todos los periodos históricos que transformaron al mundo, durante ese momento de cambio, hubo quilombo. Siempre. Quilombo en el sentido completo de la palabra, o sea, lo positivo y lo negativo todo junto, porque se desestructura la sociedad, se repiensan cosas, se hace y se rehace, eso de volver a ordenarse, y uno está en el medio de eso. Entonces, el que viene dentro de 50 años dice, qué bueno que hace 50 años estos giles padecieron todo eso. Y los que estaban 50 años atrás nuestro, nosotros los vamos a mirar y vamos a decir, uy, qué bueno hubiera sido estar 50 años atrás porque era todo más tranquilo, viste, mis padres se podían comprar la casa. O sea, es Claro. un poco la misma situación. Sí. Federico, y vos como experto en IA y nosotros como no expertos en IA, o sea, ¿cómo podemos, qué consejos nos podés dar en esto de que tenemos este miedo de que podemos llegar a perder nuestro trabajo o podemos ver, cómo cambia todo radicalmente, como para acompañar esos cambios? ¿Qué podemos hacer desde estos lugares? Lo primero es entender que se produce un cambio que es inevitable y que en ese cambio uno tiene que acomodarse, no tiene que tratar de negar el cambio y no tiene que tratar de pelearse contra el cambio. Esto es, en algún momento lo hablábamos con Agustina, yo comparo esta época a lo que fue periodos tan importantes a nivel de la humanidad como por ejemplo el Renacimiento. En donde ocurrieron un montón de descubrimientos o las revoluciones industriales,
digamos, esos periodos que quedan en la historia de la humanidad como los momentos bisagra, como los momentos donde cambió algo. Entonces nosotros no vamos a poder evitar ese momento. Y ese momento ya está ocurriendo, no es que va a ocurrir en un tiempo y entonces, bueno, si nos morimos joven no lo vamos a tener, lo tenemos hoy. Tenemos que convivir con eso y tenemos que tratar de entender cómo acomodarnos a esa situación. La pregunta, estamos como muy serios de paso en la charla, ¿no? Yo no estoy tan serio. Pero la pregunta de ¿me voy a quedar sin trabajo? Hay gente que se va a quedar sin trabajo, hay gente que va a conseguir trabajos nuevos que hoy no existen y que van a existir dentro de 3 años, dentro de un año, o que ya existen, inventados hace poquito y todavía no los conocemos. Va a haber nuevas necesidades a partir de todo eso. Entonces, ¿te vas a quedar sin trabajo? Puede ser, pero no porque, digamos, porque tu trabajo ya no va a tener sentido, pero porque va a haber otra cosa que sí va a tener sentido, y lo que tenés que hacer es entrar en esa otra cosa. Una reconversión. Yo una vez había ido a un curso de marketing, que la verdad que no me sirvió para nada, pero aprendí una cosa que me pareció simpática, que era, me contaban una empresa que producía velas, y entonces se inventa la electricidad y la empresa se funde. Y otra empresa que en realidad lo que hacía era ofrecer iluminación. Entonces, cuando se inventa la electricidad, dejan de fabricar velas y empiezan a fabricar foquitos de luz, digamos, así para sintetizar la cosa. Entonces, de alguna manera esa empresa supo adecuarse a ese nuevo entorno, a ese nuevo mundo, que también fue una... Imagínense ustedes hace, no sé, 100 años que se invente la electricidad. O sea, grosso, Sí. ¿no? Estar en ese momento. Te cambió el mundo. Bueno, por eso. Y nosotros estamos en el mismo momento, en esa analogía. Lo que pasa es que es difícil uno estar en ese momento y darse cuenta de eso. Claro. Federico, yo puedo coincidir con vos sin saber mucho del tema, que yo me siento que estoy medio como en un momento, estamos en un momento histórico que nos está atravesando, que está pasando lo bueno y lo malo al mismo tiempo. También creo, es una opinión personal, que cada vez que estos momentos sucedieron, el capital, por decirlo así, muy en términos marxistas, ha sabido adaptarse mejor, quedarse con la mejor parte, excluir gente del sistema y dejar a los estados en situaciones más o menos de mayor o menor fortaleza según la capacidad que el Estado tuviera. ¿Vos creés que hay acciones que desde el Estado se podrían llevar adelante para que esa adopción a esto nuevo que se viene, que yo coincido con vos que es imparable, no va a haber ley que lo pueda parar, han querido hacer 1000 cosas con las criptomonedas, no pueden hacerlo, no. Y con esto va a pasar exactamente lo mismo, pero creo que sí lo que se podría hacer es tener, si se quiere, un avance por parte del Estado, que es de alguna manera el que nos termina cobijando a todos cuando las papas queman, por ejemplo, pandemia es un buen ejemplo, para que esa adopción sea lo más, no sé, lo más razonable posible, lo más contenedora posible para todo este tipo de situaciones que se están avecinando? A ver, yo ahí tengo como dos... Me siento en una situación ambivalente, digamos. Por un lado, en el corto plazo, yo creo que sí es necesario y creo que se generan un montón de situaciones individuales y colectivas también, pero que se dan en un periodo de tiempo relativamente corto, en donde la gente es verdad que necesita ese cambio y no sabe cómo hacerlo. Entonces, por un lado, yo creo que el Estado, vos decías la palabra cobijar, yo creo que tiene que acompañar a la gente, tiene que asistir en el sentido de prepararlos para ese cambio, con capacitación, con propuestas de transición. O sea, si vos tenías ese trabajo y yo como Estado entiendo que ese trabajo va a dejar de existir, bueno, trato de que la gente que está ahí después pueda pasar de alguna manera a otra cosa que también le sirva a esa persona. Eso en el corto plazo, en lo de ahora. Ahora, en el largo plazo me refiero a 100 años, a mínimo 50. La realidad es que los cambios, estos drásticos, en su momento drásticos, siempre han sido positivos para la humanidad en el largo plazo. Lo que pasa que, de vuelta, son un quilombo en el corto plazo. El que los vive
los padece, pero después son positivos en términos de humanidad. Entonces nosotros nos asustamos, pero el que venga dentro de 50 años lo va a agradecer simplemente porque hay una evolución que termina siendo positiva a cambio de desordenar todo en ese momento. Por lo tanto, yo creo que en el largo plazo vamos a estar mejor como sociedad que hoy, y como hoy estamos mejor que hace... Imagínense, ponían la canción de Shakira hace un ratito, imagínense ser mujer hace 400 años. Ah, sí. Nosotros hemos ¿Eh? avanzado un montón. Imagínense ser mujer hace 100 años. Hace 40. Imagínense Hace 40, ser claro. gay, imagínense ser gay en la Rusia socialista. Entonces, digo, por lo que decías recién del marxismo y eso, ¿no? Sí. Entonces, en ese momento hubo un Estado que protegió algunas cosas y también en el largo plazo se le escaparon otras. Bueno, va a pasar lo mismo, y sí, yo creo que el Estado tiene que cumplir ese rol de cobijar, y para eso quería invitarlo a un amigo que nos estaba Mirá. acompañando hoy, Mirá cómo vino el programa. porque me parecía No, que era me importante muero. preguntarle qué opinaba sobre todo esto. Mirá. Eh, Para la gente que está escuchando, que nos está escuchando, que no está viendo el Twitch y el YouTube, lo que les tenemos que contar es que en este momento tenemos en cámara al intendente de Ushuaia, Walter Woto, en una... Habla medio raro igual, no tiene la voz propia de él. Ajá, Estamos en imagen, ¿está bien? Claro. Imagen es Claro. Walter. claro, Es sí. una imagen que yo voy controlando con mis gestos. Ajá. Por ejemplo, pídanme que mueva la cabeza para algún lado, yo la muevo. Para la izquierda, Bueno, ahí. Bueno, se deforma un poquito porque estoy claro. ahí, ¿no? Bueno, y ahora les puedo contar un poquito también cómo está hecho esto. Ahí voy moviendo la cabeza para los costados. Eso Y es lo que, también lo que puedo- vos contás que la inteligencia artificial necesita. Walter, gracias por estar acá con Claro. nosotros hoy. Sí, No digas les nada. les voy Te a voy a pedir, por pasar- favor, voy a- Walter, voy a cambiar de personaje bueno, para- mirá. Ok. Estamos en veda, por favor. Sí, por Claro, favor. por eso. Ahora está Entonces- Chispita Fadula aquí en el programa. Le vamos a pedir a Chispita que por favor no diga absolutamente nada respecto de No, las no. elecciones. Chispita no va a decir nada, lo digo yo, y es un saludo nomás que estamos haciendo. Claro. Eso es lo que vos contabas, que Tremendo. todavía lo que hace la inteligencia artificial en términos de imagen, todavía tiene un caminito que recorrer para ser más Claro, tal cual. tan eficiente, si se quiere, como está demostrando por lo menos los que son lenguaje de texto. Sí. A ver, yo estoy usando ahora una computadora, una notebook común y corriente, y está sobreexigida. El ventilador está explotando, Sí. la tengo ahí a full. Y lo estoy haciendo con unas imágenes que la calidad de lo que vieron, de hecho me están viendo a mí con una imagen bastante mala porque yo estoy, digamos, puenteando mi imagen para poder hacer el jueguito ese de recién, si no debería verse con mejor calidad en mi cámara. Ujú. Entonces, todo esto lo estoy haciendo en vivo. Y lo estoy haciendo Claro. a partir de una foto, una sola foto, que bajé de internet de Walter y otra de Chispita. O sea, Ok. con Entonces- una foto los hiciste moverse. Con una sola foto. Mira, te lo muestro de Tremendo. nuevo para que tomen dimensión ahora de eso, ¿sí? Con una sola foto, que este video, Sí. de paso, esta foto, quiero decir, es del video que publicó Walter anteayer en Sí. Facebook, porque lo bajé de ahí para... sí, hice la creo que es el captura de último pantalla. video de la campaña en el que él le habla a la Claro. cámara, le habla a los vecinos Claro, que en su encima oficina. en Facebook ya, o sea, ya no lo tenés en alta calidad. Claro. Claro, tal cual. Entonces, esto está hecho con una sola foto y es dentro de lo que se llama el fake, que ustedes lo conocen mucho por las fake news. Sí. Sí. Esto se llama deepfake, por lo de deep learning, que es, digamos, la metodología que se usa para hacer estas cosas. Y básicamente hay hoy dos cosas que se están usando, que es la clonación de voz, que es algo muy útil y también algo muy jodido, y la clonación de rostros, de imagen, Claro, ¿no? claro. Y todo eso a partir de que yo voy moviendo mi rostro
y la computadora detecta mi rostro, marca algunas condiciones particulares de la boca, el contorno de la cara y demás, y cuando yo me muevo, deforma la foto esa original que yo bajé de internet, del personaje que yo quiero usar, la deforma un poquito para que se mueva y esas cosas. O sea, como si te pusieses una máscara. Es una especie de máscara. Claro. Qué Sí. tremendo. Bueno, vos capaz lo sabés, Federico. Hay en TikTok una cuenta, no me acuerdo ahora cómo se llama, pero de una persona que se hace pasar por Tom Cruise. Y nada, hace huevadas, qué sé yo, hace lo que Sí, se sí, hace, claro, lo que se hace tal en cual. TikTok, solo que el que lo hace es Tom Cruise. Pero no. Claro, sí, Pero yo no. estuve pensando Sí, pero hacer no. algo así. Pero no es Tom Cruise. Pero es Estuve pensando igual. hacer algo así para ganarme unos pesos, pero la verdad que todavía no pude elegir el personaje. Claro. Claro, bueno, pero eso. Pero, o sea, no pudimos todavía generar algo para protegernos de las fake news y ahora estamos con eso. O sea, a mí Claro, sí, o sea, Avanzamos Bueno, muy es rápido. hay un gran episodio que es el de el día que Donald Trump tenía que ir a declarar, que se especulaba con la posibilidad de que lo detuvieran y aparecieron La fotos foto. de Trump siendo detenido, que son por ahora desmentidas muy rápidamente, Claro. pero que nos lleva a una situación que yo le alego mucho a la licenciada en comunicación Mariana Moyano, que lo que plantea es que ahora hay un nuevo debate que hay que dar respecto a lo que es real y lo que no, porque todavía en nuestra cabeza es aquello que hizo una inteligencia artificial, vamos a poner una foto, sí, no es real. sí, claro. Pero ya digamos, empezamos a entrar en una discusión Sí, muy casi hasta filosófica De lo que es real y lo de que no. qué es lo que es real y qué es lo que no. Porque si yo elaboro a través de la inteligencia artificial una imagen que a mí me permite graficar, no sé, un artículo de opinión, Sí, no, pero es tremendo. me imagino que antes los que pintaban cuadros decían lo mismo de la gente que Sí. sacaba fotos. No, o del arte digital. Bueno, o después está del arte complicado, digital. Sí. Sí, a mí, de hecho, me pasó con un amigo. Yo, yo estudié artes visuales y también estudié sistemas, informática. Entonces, un día estaba en la casa de un amigo que él pinta muy bien y se había comprado un proyector y él entonces proyectaba sobre una pared un diseño que había hecho sacando partes de algunos lugares que no eran propios y otros que sí. Proyectaba eso en una pared, en esa pared tenía un lienzo y entonces pintaba sobre ese lienzo, como calcando, digamos, lo del proyector. Esto le estoy diciendo hace 20 años. Y entonces él me llama y me cuenta así alucinado, me dice, mirá lo que me acabo de inventar. Y le digo, ¿sos un ladrón? Y me dice, ¿por qué? Le digo, porque estás calcando. El arte se trata de la creación, ¿viste? Y me dice, ¿quién pinta mejor, vos o yo? Vos, le digo. Bueno, entonces déjame que invente una manera nueva de crear, porque yo ya sé pintar como vos, Gil. Claro. Entonces, bueno, eso es un poco, creo que en algún punto yo en ese momento estaba como poniendo en duda el valor de lo que él estaba haciendo porque lo hacía asistido con una computadora, con un proyector, y él estaba un pasito más adelante que yo en ese sentido. Y hoy todo el mundo hace eso, digamos. Los que hacen pintura hiperrealista calcan, básicamente, ¿no? Calcan bien, Claro. pero se trata de eso. Fede. Una cosa, ya que estamos, porque dije una palabra de asistido por, y hay algo que creo que lo que hablaban de ChatGPT y demás, que ahora van a salir muchos otros también. Hay uno nuevo que se llama BART, que estaban anunciando Ah, el de hace Google. poquito. Claro, es parecido, pero se pronuncia más fácil. Pero yo veía ese como que se conecta a internet, entonces no Sí, sé qué pero calidad porque- de información podés obtener de ahí. Porque Google tiene más herramientas donde vos sos la usuario directo. ChatGPT tuvo que meterse como un servicio nuevo y desconocido y lo hicieron bien. Entonces Google va a tener más capacidad de integrarse a cosas, porque ya usás un montón de cosas de Google. Claro, Estamos yo en mi usando casa Meet todo lo para que la tengo es transmisión. en mi teléfono, mi televisor Claro. Todo con Google. y un... Sí, tenés el asistente personal El también. Google de Nest Google. tengo yo, viste, que es como el parlantito inteligente, pero con Claro. pantallita es todo Google. Ese tiralo porque ya no va a servir más. Ya no va a servir para nada. Chicos, yo tengo el Google Home comprado para mi casa ahí. Nada. Tarde. Agus. Bueno, lo que quería decir Ah. Sí, es no, que te que. pero para cerrar esto, lo de los asistentes,
es muy importante, porque es lo que más evolucionado está en términos de inteligencia artificial de usuario final. Entonces, mi recomendación es usen los asistentes para entenderlos, porque eso es la puerta de entrada a lo que sigue viniendo. Yo cambié mucho mi forma de trabajar estos últimos meses, literal, últimos meses. Se me dieron dos situaciones. Por un lado, yo estoy en Austria desde enero, y entonces, como no conozco a tanta gente y estoy más tiempo solo, me pareció simpático tener un asistente, digamos, charlar cosas, discutir cosas con una computadora, porque no tenía sino con quién discutirlas. Claro. Aparte no sé tanto de alemán, entonces... ¿Estás entrando en un trance tipo Joaquín Phoenix? En Her, ¿viste bueno, la película? No tanto. Ok. No hablas con Scarlett Johansson. Tenía justo acá así para... no, entonces lo que quiero decir es que yo aprendí estos meses a tomar mejores decisiones porque me pongo a discutir con ese asistente que sabe un montón de cosas, pero que también me dice cosas que están mal. Entonces, de hecho, les puedo mostrar después capturas de pantallas de chat donde yo le digo, pero esto no es así. Ah, es verdad, me equivoqué, y entonces se corrige. Ay, qué lindo discutir, tener razón con alguien que supuestamente sabe más que vos. Y cuando hablas del asistente, Claro. ¿hablas del GPT o hablas de otro asistente? Sí, de ChatGPT, sí. Entonces, yo le repregunto, y eso me hace aprender un montón a mí. Uh-huh. Yo solo viendo un paper, yo leo muchos papers porque estoy haciendo un doctorado, o viendo un video con un tutorial o leyendo un libro, lo que sea, no aprendo tanto como discutiendo con alguien, con una persona idealmente, ¿no? Bueno, en este caso tengo como una especie de persona enciclopédica con la que yo puedo tener una discusión en que tiene sus límites, porque en algún momento me doy cuenta que empieza a decirme cosas que es como, bueno, ya llegaste al límite, pero mientras tanto, hasta que llego a ese límite, es re interesante esa parte. Yo te quería consultar, Fede, hablabas de las capacitaciones y que los gobiernos tienen que acompañar. Quería saber en el mundo, porque vos tenés información de todos lados, si en algún lugar se está dando este acompañamiento en capacitaciones por parte del gobierno. ¿De qué lugar? Sí, pero lo van haciendo todos como pueden, porque todo esto está pasando en todas partes a la vez y rápido. Entonces, anteayer estaba leyendo que el Parlamento Europeo se pusieron de acuerdo para que van a hacer una ley y que esa ley la van a discutir ahora durante julio y que para el año que viene tal cosa. El año que viene falta un montón. Falta un montón. Claro. Es mucho tiempo. Ahora, yo queda re obsoleta antes de salir. Sí, es lo que tremendo. veo de positivo de eso, Federico, es que estamos hablando con Federico González, que es profesor y experto en inteligencia artificial hoy en Austria, haciendo ¿un posgrado, dijiste? ¿Un doctorado? Yo estoy haciendo un doctorado en la Universidad de Barcelona, en realidad. Y mi mujer está haciendo un trabajo acá en Austria. Y como ella tenía trabajo y yo no, entonces nos vinimos a vivir acá. Bien, bueno, no te envidiamos ni un poquito que estés en Austria. Lo que digo, por lo menos de positivo, es que por lo menos hay un parlamento, en este caso el Parlamento Europeo, que entendemos es supranacional, que por lo menos lo está discutiendo. A mí lo que me preocupa de países como el nuestro, que por un lado ves que hay empresas Globant, Mercado Libre, qué sé yo, y tantas otras que tienen un desarrollo muy interesante. Me parece el software en Argentina, me parece que tiene un potencial muy importante y un capital humano interesantísimo, pero después lo que ves a nivel de dirigencia política es que no la ven, no la entienden, o no está entre sus prioridades o lo que fuera. Es cierto que tenemos 50% de pobre, inflación al 8% y cosas que pasan. Sí, pero podrían ir en carril. Pero los gobiernos son grandes, o sea, mientras Sergio Massa se preocupa por la inflación, alguien podría estar pensando en qué hacer y en cómo abordarlo en términos educativos. Yo doy clase desde agosto del año pasado en colegios secundarios y este año me ha pasado por lo menos ya que yo haya detectado, imagínate las que no habré detectado, por lo menos 5, 6, 7 veces de alumnos que me han presentado trabajos que estaban claramente hechos. Te das cuenta hasta por cómo escriben. Porque, no sé, la tecnología un poco ha atentado contra la capacidad de escritura de los adolescentes. Sí. Y de repente ahora escriben re bien. Y es decir, no sos vos el que está escribiendo. Dale.
Y mirá te que yo doy- lo uso, yo uso ChatGPT todos los días, a veces hasta para huevear. Como qué música puedo escuchar hoy, o sea, es solamente para Claro, eso, y me tener echás la culpa a mí como después. para la gimnasia, como para tener cierta gimnasia, El ¿viste? boludo era yo. Claro, como para tener gimnasia, qué sé yo, buscar datos, lo uso más que Google ahora. No le Sí, pregunto es más claro, a sí, Google. sí. No, es más fácil buscar por Le ahí. pregunto al chat Sí. GPT Claro. determinadas cosas. Pero los pibes, eso se está filtrando entre los jóvenes, se mete, obviamente. Los pibes lo usan bien, mal, regular, pero lo usan. Y yo veo que el sistema educativo está, ¿viste? Sí, sí, a mí me 200 pasó, años luz eh, para atrás. te respondo cortito eso, pero vuelvo a lo anterior. A mí me pasó con mi hijo más chico, que tiene 6 años, la semana pasada. Él estaba, acá en casa tenemos muchas computadoras porque siempre estamos haciendo cosas con eso, y él estaba con una notebook y yo veía que él escribía y qué sé yo, y le digo, ¿qué estás haciendo? No, estoy charlando con un amigo, me dice. Y le digo, ¿qué amigo? Me dice, y no era ChatGPT, era Bing. Me dice, porque yo charlo y le cuento cosas y él me responde, qué sé yo. Nada, viste, así como, epa. Claro. Qué difícil Entonces, la crianza ahí también, ¿no? claro, bueno. Pero volviendo a lo que decías de los gobiernos, doy 2 datos que me parece que resumen lo que creo que va a pasar. La Constitución argentina está basada en la Constitución estadounidense. Sí. En 2011 más o menos, el presidente del Consejo Deliberante de Ushuaia, que después fue jefe de gabinete en algún momento, Ajá. así no digo nombres, presentó una ordenanza para lo que era firma digital y estaba literalmente copiada de la de Barcelona. Era copiar y pegar. Ujú, Hasta con los errores que tenía la otra, errores ortográficos. ujú. Entonces, lo que va a pasar es lo mismo. Los europeos van a discutir su Y discusión nosotros vamos a y trasladar. después nosotros vamos a copiar y pegar esa discusión. Ok, No quiere decir que en el medio no haya gente que esté pensando y queriendo hacer cosas en Argentina. Lo que pasa que después se lo lleva puesto la realidad. claro. Que es. O sea, hay gente que en Argentina está haciendo, desde lo político incluso, ¿no? Cosas muy valiosas y queriendo aportar genuinamente en ese sentido, pero después tenés la inflación, después tenés la pobreza, después te echaron al jefe porque cambió el ministro de Economía o lo que sea, y entonces es como que no está esa continuidad. Y al final terminamos diciendo, bueno, che, pero pasado mañana se nos viene ChatGPT encima y si no hacemos nada, bueno, copiemos esta. Claro. Federico, te agradecemos muchísimo por este contacto. Ahí podríamos seguir hablando porque Sí. son todas preguntas que de alguna manera, no es tu responsabilidad obviamente, las respuestas quedan completamente abiertas y creo que tiene que ver con esto, que estamos en una etapa de transición, Enorme. que cuando uno ve los datos es como el crecimiento o la adopción de ChatGPT, que es el más conocido, pero que hay un montón más y un montón más por salir en estos meses. Es, no sé, 10 veces más rápida de lo que fue la adopción de sistemas de mensajería como WhatsApp. O sea, es brutal la velocidad con la que Sí, esto sí, va. sí, tal cual. Sí. Con lo cual es lógico que todas las respuestas tal vez sean incluso hasta preguntas que quedan abiertas, ¿no? Está buenísimo Sí. para poder pensar. Yo les propongo que, si se quiere, se pueden agarrar como temas. Entonces, ¿qué está pasando en salud? ¿Qué está pasando en transporte, en logística? ¿Qué está pasando en educación? ¿Qué está pasando y de alguna manera, entonces, como hilar un poquito más fino en eso, porque si no caemos en la depre también, ¿no? En el fake, en el miedo, y pasan un montón de cosas positivas. Lo que pasa que es mucho más llamativo. ¿Qué pasa en el arte? Ustedes recién mostraban lo de Coca-Cola, y eso es una evolución impresionante desde el punto de vista artístico, y que lo estamos viendo como una publicidad, Claro. pero es muchísimo más que una publicidad. Claro, claro. Bueno, te llamamos más adelante entonces y lo vamos... Sumamos otro columnista. Lo diseccionamos, hablamos de temas distintos. Mientras el uso horario te convenga, tal vez podremos hablar. ¿Qué hora es allá? Acá son mirá, no sé por qué estoy con la computadora de mi mujer que todavía no le cambió la hora, pero acá son las Y en la hora 19:29, mirá, tengo ahí Mirá, Las claro. 7 de la tarde. 19:29. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Federico, y seguramente en el futuro estaremos en contacto nuevamente. Mil gracias. Dale, bueno, un abrazo y que tengan un buen Gracias. fin de Saludos semana. a- saludos Pasen a bien Walter y a mañana. Chispita. La frase típica.
Muchísimas gracias. Adiós. Gracias, un Chao, beso. hasta luego.